Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ya saben que intentamos traerles los temas de máxima actualidad, pero tratándolos de cerca y de una manera diferente, más al natural y no tan protocolariamente como en otros programas. Este programa es así porque yo soy así y no pasa absolutamente nada. Bueno, ya tenemos al responsable, al presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un guerrero, un luchador, el guerrero del antifaz, porque yo creo que se ha quedado solo, don Óscar. Sí. Izquierdo, gracias por venir. Gracias por invitarme. No, yo no creo que esté solo. Yo, ¿seguro? Gracias a Dios, me encuentro apoyado sobre todo por los empresarios y por la ciudadanía. Me refiero políticamente, ¿no se ha quedado...? No, políticamente lo que demuestra es que soy independiente, que lo mismo si hay que criticar a un político del PSOE, se critica, a un político de la Coalición Canaria, a un político de Podemos, a un político de cualquier otro partido, del Partido Popular, porque yo creo que la independencia es un valor muy importante. Y creo que tiene que permanecer sobre todo la verdad en cualquier tema, en cualquier asunto. Y hay que decirlo, y en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad canaria, hay mucha cobardía. ¿Hay mucha cobardía? Mucha cobardía. Hay mucha cobardía, mucho cobarde. Exacto, mucha cobardía, mucho cobarde y mucha hipocresía. Y mucha hipocresía. Porque yo me he encontrado con gente del mundo económico, con gente del mundo político y del mundo social que me dicen: oye, Óscar, te felicito por lo que dices, pero claro, es que yo no lo puedo decir. Y yo cuando me dicen eso, siempre me quedo mirando y digo, ¿y por qué? ¿Y a usted no le ha pasado que a usted llegan y lo alaban y le pasan la manita y cuando aparece el político de turno se echan para un lado, se van escurriendo y dicen, déjame ir de aquí para que no me vean con Óscar porque me van a machacar? ¿No le ha pasado eso? Bueno, por lo menos yo no lo he notado. Bueno, eso sí lo noté. Eso hay especialistas. Eso hay especialistas. Eso, yo tuve una experiencia con eso, una experiencia muy gráfica que se me quedó grabada porque estoy hablando pues de hace más de 30 años. En el momento en que Fernando Fernández, el antiguo presidente del gobierno de Canarias, perdió la moción de confianza. La moción de confianza, al día siguiente íbamos caminando por la calle San José, que en ese momento era todavía con vehículos, ¿no? Estaban las dos aceras y me subían los coches y eso. Entonces íbamos él y yo bajando la calle por la acera izquierda, dirección hacia la Plaza España, y de abajo venían 2 o 3 alcaldes, no voy a decir quién, yo me acuerdo perfectamente. ¿Y cambiaron de acera? Y se cambiaron de acera. Entonces me acuerdo que el presidente Fernández me tocó el hombro y me dice, Óscar, ya verás cómo se cambian la acera para no saludarme. Y diciéndome eso, y disimuladamente cambiaron la acera para no saludarme, ¿no? Y eso se me quedó a mí grabado, ¿no? Y me dijo, esto es una lección que te debe servir para toda tu vida. Cuando estás en el candelero, todos son amigos. Ya. Y cuando ves que a lo mejor molestas, muchos se alejan de ti para no... Pero tienes razón. Yo antes dije que no, pero ahora pensándolo, comentando sí, algunas veces hay sobre todo personas del mundo económico. Claro, que dependen de las subvenciones. Claro, de los subvencionistas, como los llamo yo, que dicen, ojo, es que Óscar como siempre está con estas cosas directamente, siendo tan claro, a lo mejor no me interesa estar junto a él para que no digan que yo también, pues que a lo mejor que soy un revoltoso. Pero yo de revoltoso tengo poco, tú me conoces desde hace muchísimos años, sabes que soy una persona muy tranquila, pero que sí, de verdad, me gusta decir la verdad y me gusta plantear los temas de una manera sincera y decirlos con toda franqueza, porque creo que así es como se adelanta una sociedad, con miedo, con cobardía y con los monopolios y ganando siempre los mismos. Aquí el conjunto de la sociedad siempre pierde. Bueno, vamos con temas. Fonsalía. Ya no hay nadie a favor de Fonsalía. Todo el mundo estaba a favor de Fonsalía. Todo Dios, ¿eh? Sí, todo sí, Dios. está. O sea, todos los partidos, todos los alcaldes, todo Dios estaba a favor. Venga, Fonsalía. Y se ha quedado usted solo. Bueno, pues ¿O hay alguien más? Yo creo que el puerto de Fonsalía se hará, si no se hará ahora, se hará más tarde, pero Tenerife al final necesitará ese puerto. Tardará más, tardará menos, lo veremos o no lo veremos nosotros, pero ese puerto seguro que se hará. ¿Pero qué ha pasado? Pero además no es un capricho. El puerto de Fonsalía no es un capricho, es una necesidad, pero cuidado, no es una necesidad solo para la isla de Tenerife, es una necesidad imperiosa para las 3 Islas Verdes, para La Gomera, La Palma y El Hierro, porque la idea del puerto de Fonsalía nació hace muchos años
de la cabeza precisamente de un presidente de Coalición Canaria, hace muchos años, porque ahora Coalición Canaria también ha cambiado de posición. No, Coalición dice que no, ya. Exacto, una cosa extrañísima, ¿no? Bueno, pues la idea era conectar las 7, las 8 Islas Canarias ahora en este momento por los puntos terrestres más cercanos a través de puertos que se decía que en un día un canario pudiera recorrerse las 8 islas, en ese tiempo se decían 7 islas, en barco, ¿no? Y el puerto de Fonsalía, sobre todo, es importante para las 3 Islas Verdes, porque cuando pensamos en un puerto no pensamos sino en las personas, o sea, en el transporte de las personas, que es muy importante, claro, porque nosotros en Canarias nos tenemos que comunicar por aire o por mar, pero el transporte de mercancía, el transporte de la producción, el transporte del sistema productivo de las 3 islas menores quedaría mucho más cercano a Tenerife y al resto de Canarias con un puerto que nos acerca. Pero y ahora, querido amigo, lo que ha pasado aquí? Porque los gobiernos han dicho que no, sí. Román Rodríguez ha dicho que no, aquí todo el mundo ha dicho que no. Sí, pero yo lo explico rápido. Aquí lo que ha pasado es que inexplicablemente han dejado caducar una declaración. ¿Han dejado? ¿Adrede? Bueno, me imagino, porque dejar caducar un documento administrativo tiene sus responsabilidades. Por eso nosotros desde el principio de FEPECO estamos pidiendo responsabilidades políticas y responsabilidades funcionariales, porque en todos los trabajos hay que pedir responsabilidad a la hora de ejercer las funciones que hay que hacer. Si se ha dejado caducar una declaración de impacto ambiental, alguien tiene que ser responsable. Pero aquí no hay nadie responsable. No, tiene que haber un responsable político y un responsable funcionarial que no ha hecho su trabajo. Entonces, nosotros lo estamos pidiendo, pero aquí está todo el mundo callado, tanto para los partidos que están en el gobierno como los partidos que están en la oposición. Nadie dice nada, por algo será, algo tendrán que esconder. Pero es que parece ser que la declaración de impacto ambiental no ha caducado, porque nunca se llegó a publicar. Lo que no se publica no se caduca. Por lo tanto, estamos en una situación que... Pero eso es una novedad, ¿no? Bueno, eso o sea, parece... una declaración que nunca se llegó a publicar. Parece ser. Porque en eso también es otra cosa que el gobierno no ha aclarado, ni la oposición ha tenido las suficientes agallas para preguntarlo en el Parlamento para ver si esa declaración ha sido publicada, porque si no ha sido publicado no tiene fecha de caducidad, porque lo que no se publica no se caduca. Y a partir de ese momento empieza un debate. De si de Puerto de Fonsalía sí, Puerto de Fonsalía no. Aparecen los noístas. Yo estoy cansado de hablar de los noístas. Los noístas son los funcionarios que están en activo, en excedencia o jubilados y que se dedican a parar absolutamente cualquier tipo de obra en Tenerife, por muy buena que sea en Tenerife. ¿Usted cree en Tenerife solo? Sí. ¿En el resto de Canarias no? En algunos sitios hay algunas ramas, pero donde son endémicos son o sea, que los noístas son como los escarabajos. ¿Viven en Tenerife nada más? Sí. Son como los escarabajos. O sea, los noístas y los escarabajos que parece que son familia, ¿no? Porque siempre se utilizan mutuamente para defender lo que ellos intentan decir que defienden. Entonces son funcionarios, ya vuelvo a decir que están en activo, en excedencia o jubilado y se dedican, claro, como son funcionarios, tienen sus buenos sueldos, saben que cobran a final de mes, haya o no haya producción, pero hay en Canarias miles de personas que necesitan trabajo, el sistema productivo necesita funcionar, la economía necesita estar activa y para eso se necesita hacer inversiones. Esta gente, como son funcionarios, les importa un pito todo lo demás, porque como ellos a final de mes cobran, pues no tienen problema. Entonces, ¿y por qué con Tenerife? Y empiezan con esa guerra con el puerto de Fonsalía, porque dice que afecta a los cetáceos. Vamos a ver, en estos momentos lo que no dicen, porque es que dicen medias verdades, y las medias verdades son mentiras. Y entonces en Tenerife decíamos que hay, en Canarias, pero sobre todo en Tenerife, que hay muchos cobardes, muchos hipócritas y muchos mentirosos. Porque cuando dicen que el puerto de Fonsalía afecta a los cetáceos de una manera muy importante, lo que no dicen es que en estos momentos el puerto de los cristianos afecta mucho más a los cetáceos que el posible puerto de Fonsalía. Eso es lo que no dicen, y ellos lo saben. Y después, a renglón seguido, salen los nonas. Los nonas. Esos son nuevos. Los nonas son los noístas nacionalistas, que corresponden a Román Rodríguez y su partido y a Coalición Canaria. Vamos a ver, Román Rodríguez
lo que le interesa es su isla de Gran Canaria, donde tiene el caladero de votos. Porque aquí en Tenerife el partido de Román Rodríguez no tiene ninguna representación, es insignificante y no existe. Por lo tanto, a él lo que le interesa es que se engrandezca Gran Canaria, y perdón por la redundancia. Y la aldea. Y la aldea. La carretera a la aldea. Y el puerto de la Luz y la circunvalación, que Gran Canaria sea la gran isla de Canarias y se convierta en la capital de Canarias. Eso es lo que quiere Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, no le interesa que el Tenerife progrese, no le interesa que Tenerife tenga un puerto de Fonsalía, no le interesa que Tenerife tenga una terminal de última generación en el aeropuerto del sur que le haga competencia al aeropuerto de Ganda. ¿Usted cree que Román Rodríguez está en contra de Tenerife? Hombre, por supuesto, por supuesto. No digo que esté en contra ¿Usted de Tenerife. ¿Se ha reunido con don Román? Vamos a ver. Sí, yo me llevo bien con él. Sí, yo. Sí, yo me llevo con él. Yo con él no tengo ningún... Cuando nos vemos nos saludamos muy amigablemente. Pero no, me refiero yo. No, yo no digo que Román Rodríguez esté en contra de Tenerife. Yo lo digo que Román Rodríguez lo único ¿Está que a favor de Gran Canaria? Román Rodríguez tiene la cabeza amarilla, o sea, no tiene otro color. Y entonces no piensa en otro color. Ahora, lo que sí ha chocado a la sociedad tinerfeña y demás, ha creado un enfado muy generalizado, es el cambio de postura de Coalición Canaria. Porque Coalición Canaria, los argumentos que ha dado para pasar del sí al puerto Fonsalía al no del puerto Fonsalía es volver al bocadillo de mortadela, a ese populismo, a esa demagogia de nosotros defendemos lo nuestro, nosotros defendemos lo canario, pero la verdad es que después de 30 años Coalición Canaria gobernando en Tenerife, dejaron a la isla inmovilizada, atascada y desvertebrada. Y ahora encima no quiere que se hagan las infraestructuras que necesita la isla. Encima que no la hicieron cuando la tenían que haber hecho, que estuvieron 30 años gobernando y no hicieron nada, porque todavía estamos sufriendo las colas como consecuencia de la inutilidad de Coalición Canaria con las carreteras, ahora también se niegan a que se haga el puerto de Fonsalía. Y hablan del puerto de Granadilla. Y yo la pregunta que hago a los que nos están escuchando y le dirijo a los dirigentes de Coalición Canaria, digo, pues que nos expliquen por qué se empeñaron tanto en hacer el puerto de Granadilla, que nos expliquen por qué se empeñaron tanto el puerto de Granadilla y por qué el puerto de Granadilla como está, porque cuidado, si muchos ciudadanos, que no son muchos, pocos, se niegan al puerto de Fonsalía es porque dicen que el puerto de Granadilla no sirve para nada. Si el puerto de Granadilla no sirve para nada, ha sido culpa de Coalición Canaria. ¿Por qué hubo tanto empeño en construir el puerto de Granadilla? ¿Por qué se emperraron, con una palabra muy canaria, en hacer el puerto de Granadilla y ahora no quieren hacer el puerto de Fonsalía? ¿Será porque no están en el poder? Bueno, eso es una cuestión. ¿Y el puerto de los cristianos? Y el puerto de los cristianos. Mire, el puerto de los cristianos tiene una problemática muy grande, que es la conectividad ¿La entrada terrestre. y la salida? Exacto, la conectividad terrestre de... Porque el puerto funciona como está. El puerto funciona. Lo que pasa es que el puerto tiene una afección, como dije antes, mucho más importante sobre los cetáceos que donde estaría el puerto de Granadilla. Mire, le voy a decir una cosa, una frase que me dijo hace una semana una persona muy importante aquí en Tenerife, que ocupa un puerto muy importante, y me dijo, hablando de este tema, me dice, mira, Óscar, si le preguntáramos a un cetáceo qué querría, el puerto de los cristianos o el puerto de Fonsalía, él diría el puerto de Fonsalía porque me va a afectar menos. Ya. Y el puerto de los cristianos tiene una afectación muy grande sobre los cetáceos, pero el problema del puerto de los cristianos es que tiene un problema de una consolidación urbanística de los cristianos, casi imposible una conexión directa del puerto con las salidas y entradas. Sí. Porque aunque digan que hay que soterrar la avenida de Yayofita, la realidad, y eso lo sabe el Ayuntamiento de Granadilla, de Arona, y se lo saben todos los colectivos de los cristianos que no quieren el puerto de los cristianos, que quieren que saquen el puerto de los cristianos, la avenida Chayofita está colapsada todos los días a todas horas. No en el momento que llegan los barcos, que en ese momento aumenta un 10 o un 15% la saturación diaria. Pero durante el resto del día esa avenida está totalmente colapsada. Por lo tanto, el soterramiento de esa avenida no va a solucionar nada. El puerto de Granadilla es inviable para el tema del transporte. ¿Y entonces para qué vale el puerto de Granadilla? ¿Para qué vale? Entonces, eso habría que preguntárselo a los de Coalición Canaria. Canaria. ¿Pero alguien sabe para qué vale? No, es una buena pregunta. Ahora que los de Coalición Canaria se han hecho tan nonas, como digo yo, tan nonas, los nonas son los noístas nacionalistas. Ahora que son tan nonas, que expliquen por qué se emperraron, por qué hicieron el puerto de Granadilla. Pero, don Óscar, ¿usted no cree que la gente que nos está viendo en el resto de las Islas Canarias está diciendo...
Pero esta gente son unos totufos. No, los totufos son los políticos. Los sí, bueno, no, hablo de los políticos, no hablo de los ciudadanos, los totufos, evidentemente. Los totufos, pero estos políticos son... Una palabra que utilizamos en Canarias sí. y que la gente... Hay muchos políticos canarios que son muchos toletes. Sí, son unos toletes. Muy toletes. Entonces, claro. Los que nos están viendo desde La Gomera, desde Lanzarote, desde Fuerteventura, desde Gran Canaria, dicen es que se lo tienen merecido porque tienen políticos totufos toletes. Exacto. A mí cuando me dicen, pero mira, Óscar, es que el puerto de Granadilla, entonces ¿para qué sirve? Yo digo, mira, esa pregunta no me la hagas a mí, esa pregunta hazla a la Coalición Canaria. Pero ¿y el gasto que se ha hecho en Efectivamente, esa pregunta hay que hacerla a la Coalición Canaria y que la conteste Coalición Canaria y que diga por qué se emperró en hacer el puerto de Granadilla cuando estaba en el poder y ahora que está en la oposición no quiere hacer el puerto de Fonsalía. Es una responsabilidad, lo de Granadilla ha sido históricamente una responsabilidad de Coalición Canaria. ¿Y no va a haber responsabilidades? No, ¿Nadie va a pagar los platos rotos? No, aquí no hay responsabilidad, por lo que se ve. Nosotros estamos pidiendo desde el primer momento que se dijo, que vuelvo a repetir, que lo que a mí es extraño es tanto los partidos del gobierno es normal, pero que la oposición esté calladita como usted y no sean capaces... ¿Pero hay oposición en Canarias? Pues parece que no. En este momento, sinceramente, me haces la pregunta y yo creo que tanto la oposición como lo que está en el gobierno son iguales, y bueno, iguales iba a decir una palabra, pero como tomo un programa de televisión, mejor vamos a ser educados. Bueno, pues Puerto Granadilla no rotundo ya. Por lo menos... El puerto de Granadilla es inviable porque todos los técnicos dicen que ahí es inviable. El puerto de Granadilla es inviable. Y el puerto de Granadilla hay que hacerlo, pero vuelvo a decir... ¿Pero y qué hacemos ahora allí? ¿Un campo de fútbol? No, el puerto de Granadilla en principio tendrá un desarrollo a partir ya de mediados del próximo año porque se procederá al traslado de la refinería, de lo que va a ser de los tanques, la refinería se pasará allá y también empezará ya de una manera importante la reparación naval en el puerto de Granadilla. También en un año ya empezará a funcionar. Pero eso, don Óscar, que me está contando a mí, me lo llevan contando toda la vida. Y a mí también. Y ni hay barco, ni está la regasificadora, por eso ni yo hay comprendo, nada, ni claro, está terminado el puerto, claro, faltan 200 millones de euros para terminarlo, no se sabe dónde está el dinero. Efectivamente. O sea, lo peor que ha habido para que el puerto de Fonsalía no haya unanimidad para sacarlo... ¿Es el fracaso de Granadilla? Es el fracaso de Granadilla. Claro. Pero el fracaso de Granadilla tiene nombre y apellido, que se llama Coalición Canaria, que son los que tienen que explicar por qué se emperraron en hacer el puerto, por qué se emperraron en hacer el puerto ahí, por qué se gastaron tanto dinero en ese puerto y para qué lo querían, porque estuvieron 30 años gobernando, lo construyeron y no hicieron nada. Ellos son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros, del resto de la sociedad, lo que tenemos es que esperar que nos contesten. Pero, don Óscar, que nadie tiene responsable de nada. O sea, con dinero ajeno, con pólvora ajena, cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Claro, al no ser responsable de nada, sí nos va en esta tierra. Ese es el problema que tenemos. Si se buscaran responsabilidades, vamos a ver, yo en la iniciativa privada, cuando uno está trabajando en una empresa privada, tú lo sabes porque tú llevas empresas privadas, cuando una persona pues no funciona, pues sencillamente se le dice, mira, no sirves para este trabajo, o a lo mejor no llegas donde nosotros pensábamos que tenías que llegar, o a lo mejor no tienes la capacidad suficiente para trabajar en esta sección, te pasamos a otra. O sea, se toman medidas, pero rápidas, para tú solucionar el tema y que la empresa siga trabajando. En la administración, en la política canaria, aquí se deja caducar una declaración de impacto ambiental y no pasa nada. Se construye un puerto que todavía estamos esperando desde hace más de 20 años que nos expliquen ese interés que hubo en la construcción del... Es que insisto en esto porque esto es importante que se sepa en Tenerife para poder aclarar lo del puerto Fonsalía. ¿Por qué Coalición Canaria se emperró en el puerto de Granadilla? ¿Por qué lo construyó? ¿Por qué lo ha tenido sin actividad ninguna? ¿Y por qué ahora se niega a hacer el puerto de Fonsalía? Cuando el puerto de Fonsalía, se quiera o no se quiera, tendrá que hacerse, más tarde o más temprano. Cuanto más tarde se haga, peor para la isla de Tenerife y sobre todo peor para las tres Islas Verdes. Porque el puerto de Fonsalía va a significar la vertebración de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Va a significar la unión de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por medio de una autopista marítima que nos va a acercar no solo a las personas, sino a los productos, al comercio, a la artesanía, a la producción agrícola, etcétera, etcétera. O sea, va a ser la clave de Tenerife en los próximos años y va a ser la clave de Tenerife porque está en la zona más adecuada y en la zona mejor para tener el menos efecto
medioambiental posible. ¿Se siente derrotado, don Óscar? No, nunca, nunca. Porque mira, cuando uno lucha... Porque hay alguien más, me parece que hay alguna asociación más que apoya esto, pero ya todo el mundo se ha ido para atrás, todo el mundo ha ido para atrás y nadie quiere saber nada. Acuérdate de lo que te digo. Miedo, hipocresía y mentiroso. Hay mucho en la política canaria y en el mundo económico, en el mundo social. Yo derrotado no me siento nunca porque mientras lucho me siento con ganas para seguir intentando sacar las cosas adelante. Yo quiero mucho mis islas, yo quiero mucho Tenerife. A mí me hace mucha gracia cuando los noístas o estos nonas nuevos que han salido ahora últimamente, pues te hablan de la defensa del territorio. A mí nadie me tiene que enseñar a querer a la tierra donde yo nací. O sea, a mí nadie me tiene que enseñar a querer Tenerife, donde yo nací, o a querer El Hierro, que nació mi madre, o a querer La Gomera, donde nació mi padre. O sea, a mí no me venga ningún mindungui de estos que se creen que por ponerse una etiqueta de que es ecologista va a querer más que la tierra que yo. Yo quiero tanto mi tierra como el que más. Yo no digo que más que nadie, pero por lo menos me siento muy orgulloso de ser canario, me siento sobre todo tremendamente tinerfeño. Y cuando me llaman insularista, a mí me da un orgullo tremendo. Cuando a mí me dicen, no, es que Óscar Izquierdo es un insularista, porque es que está todo el día con Tenerife y vuelta con Tenerife. A mí cuando me dicen eso me entra una alegría tremenda, porque yo quiero a Tenerife, quiero a mi isla y quiero que mi isla progrese. Bueno, rápidamente, ley de vivienda, ¿qué opina la patronal? Bueno, la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda que va a intentar sacar el gobierno central, que yo creo que lo que se ha anunciado hasta lo que salga después verdaderamente, bueno, ya veremos. Eso va a cambiar un montón. Es pura propaganda en este primer momento. Y para decirlo claro, porque parece que esta palabra también en este país hay como miedo a decirlo, ¿no? O sea, el comunismo, el populismo y el intervencionismo ha entrado en esa ley y entonces hay dos artículos de la Constitución española, que es el artículo 38, donde nos habla de la economía de mercado, y el artículo 33 de la misma Constitución, donde nos habla de la propiedad privada. Son dos derechos fundamentales. O sea, la propiedad privada es fundamental y la economía de mercado bien establecida en nuestra Constitución española. Tú no le puedes estar poniendo a los alquileres unos precios, unos topes, porque eso lo marca el mercado. Vamos a ver, si en este país el alquiler de vivienda está altísimo, es precisamente porque hay poca oferta. O sea, porque hay poca oferta. ¿Y por qué hay poca oferta? Porque en este país sacar una licencia de construcción para construir cualquier edificio se lleva 2 y 3 años. Y ese es el problema. O sea, el mercado es el que establece los precios. O sea, si hay un producto que hay en demasía, el precio es bajo. Cuando el producto escasea, el precio es alto. Y eso es lo que pasa con la vivienda. Y los precios en una economía de mercado, como dice nuestra Constitución, los tiene que poner el mercado, no lo tiene que poner un gobierno. Cuidado, eso es intervencionismo, eso es populismo, y eso en algunos países se llamaba comunismo. Y hay que decirlo, no hay que tener miedo. Y lo que pasa es que el gobierno, el PSOE, para poder conseguir el acuerdo presupuestario con Podemos, que ya no se sabe lo que es, porque no se sabe si es comunista, chavista o madurista, o vete tú a saber lo que es los morados, pues han llegado a ese acuerdo, que estoy seguro que al final no va a salir así, porque a través de las enmiendas parlamentarias eso se va a racionalizar, porque todo el mundo está diciendo que, tal como lo ha planteado el gobierno de España, que dice que con esa ley los alquileres se van a abaratar, y eso va a pasar un efecto rebote, va a pasar totalmente lo contrario, porque ya eso se intentó hacer en Alemania, una cosa muy parecida, fracasó, y se intentó hacer en Italia y también fracasó. O sea que estamos poniendo en España una cosa que ya ha fracasado en 2 países europeos. Bueno, don Óscar, para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, tenía más temas que tratar con usted, pero bueno, será otro día, tendremos más oportunidades. Se ha dado gusto, ¿eh? Como siempre, yo aprovecho la oportunidad. Hoy se ha dado gusto. Hablaba de, bueno, que qué complicado es mover los papeles en la administración, ¿no? Sí, ese es el gran problema. Y ahora que no hay... Vamos a ver, los colegios están funcionando, las empresas están funcionando, los transportes están funcionando, me refiero con la pandemia al 100% todo. Y lo único que no funciona es la administración. Sí, bueno, la administración nunca ha funcionado. ¿Cómo puede ser eso? Exacto, la administración nunca ha funcionado. Pero la administración nunca ha funcionado. La administración nunca ha funcionado, pero ahora está peor que nunca con la pandemia, ¿no? Es verdad, porque también hay que decirlo, que cuando hablamos de los funcionarios o de los empleados públicos, nunca hay que hacer generalizaciones, porque siempre las generalizaciones son malas. Hay muchos empresarios, muchos funcionarios y muchos empleados públicos que son muy profesionales y que durante la pandemia han trabajado no la
las 8 horas, sino 24 horas al día para sacar los temas adelante. Y yo quiero hacerle un reconocimiento público a esos empleados públicos. Y hay muchos que han hecho mucho trabajo y lo están haciendo, y lo siguen haciendo. Pero también es verdad que hay otro, y no nos engañemos, porque todos sabemos que es así y todos tenemos amigos, porque vuelvo a repetir, las cosas hay que decirlas con claridad. Y todos tenemos amigos. ¿Usted dice que en la función pública hay mucho gandul? No, yo lo que digo es que hay muchos profesionales y después hay otros que se han dedicado durante la pandemia a ir al gimnasio, a ir al Mercadona o a cualquier otro sitio y tal y eso. Y todos sabemos porque todos tenemos conocidos que lo han hecho. Todos tenemos conocidos funcionarios que lo han hecho. Bueno, ¿y los jefes? Los jefes de los funcionarios? A lo mejor los jefes también algunos los han hecho, no lo sé. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea general. Cuidado porque después se malinterpreta. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de los funcionarios son grandes profesionales. Han trabajado muy bien, han hecho las cosas muy bien, incluso han trabajado más. Pero lo que es importante es que en estos momentos donde estamos todos incorporados, en este momento para hacer este trabajo, hay un montón de personas que están trabajando aquí presencialmente para hacer este programa. En la iniciativa privada está todo el mundo trabajando presencialmente. En la administración pública hay empleados públicos como son los maestros o las maestras, como son los sanitarios, como son un montón de personas de los servicios públicos, de los servicios de emergencia, yo no sé, policía, etcétera, que están trabajando. Los servicios de seguridad. Lo que no se comprende es que haya otros funcionarios que no se quieren incorporar y que hayan sindicatos de funcionarios que se nieguen a que esa gente se incorpore. ¿Por qué no se incorporan? ¿Son especiales? ¿Son especiales? ¿Son diferentes al resto de los ciudadanos que estamos dando aquí la guerra para sacar a Canarias adelante? Mire, Canarias no se levanta sentado en un sofá de la casa con un ordenador. Canarias se levanta trabajando. Y además hay otro tema importante. Cuando el gobierno de Canarias, cuando empezó la pandemia, el gobierno de Canarias se gastó 1 millonada de euros en arreglar y en adaptar todos los edificios múltiples y espacios públicos para ponerles todas las medidas de seguridad para que los funcionarios puedan trabajar con los protocolos de seguridad, como estamos haciendo en la empresa privada, sin ningún tipo de problema. Bueno, se gastó todo eso y inmediatamente mandaron a los funcionarios para su casa a teletrabajar. Y ahora muchos de esos funcionarios no quieren volver a trabajar presencialmente, se quieren quedar en su casa. Pero mientras ellos están en su casa trabajando, cuidado, que vuelvo a repetir, no son todos, son los menos, son los menos, porque la mayoría están en sus puestos de trabajo, haciendo un gran trabajo que hay que reconocérselo, pero de una manera espectacular. Yo puedo decir por experiencia de que funcionarios yo les daría matrícula de honor en su trabajo, por lo bien que lo han hecho, por cómo se han sacrificado desde su casa haciendo el teletrabajo para sacar las cosas adelante. Pero la realidad es que todavía vamos a los edificios múltiples o a cualquier edificio público y los únicos que están trabajando son los seguritas, que no son funcionarios, y que hay que darle otro aprobado mayúscula a los seguritas, porque a los seguritas, porque han hecho un trabajo... ¿Son auxiliares administrativos? Se han convertido en psicólogos, se han convertido hasta en psicólogos, atendiendo a la gente, porque llega la gente muy enfadada porque quiere arreglar su documentación y no hay nadie, le dan un teléfono. Bueno, en conclusión, que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar, como todo el mundo, claro. que se incorporen a trabajar. Que se dejen ya de teletrabajo. El otro día escuché al representante de un sindicato en una radio decir que, claro, que había que... A los funcionarios tenían que hacer la conciliación laboral. Digo, ¿y todos los demás? Todos los demás tenemos familia. Y todos los demás trabajadores y todas las demás trabajadoras tenemos nuestra familia. También tenemos que hacer una conciliación laboral. ¿O es que hay unos pocos funcionarios que son especiales y se contagian nada más que en el trabajo? Porque después en el gimnasio, en la calle o en el supermercado no se contagia, pero en el trabajo parece que se contagia. Pero cuidado, vuelvo a repetir, la inmensa mayoría de los funcionarios, chapó, porque son grandes profesionales. Don Óscar, respire. Es que hay que aprovechar estas oportunidades que me das para expresar lo que porque le han cerrado mucho los medios de comunicación. No, al contrario. No es su caso. No, en mi caso no, gracias a Dios. En mi caso no, me tratan muy bien todos los medios de comunicación. Siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto y siempre me han dejado decir lo que quiero decir. La verdad que ningún medio nunca me ha dicho, pues mira, Óscar, no te podemos publicar esto porque nos parece muy fuerte o tal. No, ninguno me lo ha dicho. La verdad que ninguno me lo ha dicho. Pero sí es importante trasladar a la opinión pública y a la ciudadanía de Canarias y sobre todo de Tenerife. Sobre todo me gustaría dirigirme a los tinerfeños, que Tenerife tiene dignidad,
que tenemos que recuperar el liderazgo de Tenerife y que eso es una labor de todos, porque si esperamos por los políticos, Tenerife se sigue hundiendo. A Tenerife la han escachado y la han escachado los políticos de Tenerife. Sí, por supuesto. No busquemos enemigos fuera de la isla, no busquemos enemigos fuera de la isla. Los enemigos de Tenerife están dentro de Tenerife y han escachado la isla de Tenerife y tienen nombre y apellido. Otros días diremos a lo mejor los nombres y apellidos. Don Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de los constructores en la provincia, gracias por venir. Además, es un placer escucharlo. Siempre estar contigo. Usted es politólogo. O sea, es un politólogo que se expresa muy bien. Que me expreso muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, don Óscar, gracias de nuevo. Nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria, pero volvemos inmediatamente.